Buenas noches para todos. Mi nombre es Eder Bedoya, yo soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy dándole continuidad al tema, a este bloque de cirugía general, de urgencias en cirugía general, vamos a hablar del tema de las colecistopatías, más enfocado en este caso a colecistitis y coledocolitiasis. Entonces esta es la tabla de contenido que les propongo para el día de hoy. Básicamente empezar por una introducción, seguir con algo de epidemiología, los principales factores de riesgo, cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico, las complicaciones que vamos a tener y al final pues llegar todos a unas conclusiones. Entonces, como introducción les quiero comentar pues que las colecistopatías pues viene del griego que es cole, que significa bilis, quistis, que significa bolsa o vesícula, y patos, que es enfermedad. Entonces esto nos resume pues que es una enfermedad de la vesícula biliar y esta enfermedad puede derivar o se puede englobar en 4 cosas muy puntuales, que sería inflamación, infección, formación de cálculos y obstrucción. Entonces, recordando un poquito de anatomía y fisiología, vamos a ver pues que la vesícula va a estar ubicada directamente debajo del hígado, casi que en la unión de los 2 lóbulos. Y de ahí se va a generar algo que nosotros vamos a conocer como el árbol biliar. Esto es importante porque en el hígado, a través de los hepatocitos, se va a ir formando la bilis. Y esta bilis va a pasar por el conducto hepático común para pasar a través del conducto cístico y almacenarse en la vesícula biliar. La vesícula, entonces, en ese orden de ideas, es un órgano de almacenamiento. Y está descrito pues que la vesícula puede almacenar aproximadamente entre 30 a 60 mililitros de líquido, pero esto se puede aumentar porque la mucosa de la vesícula puede absorber lo que son electrolitos y, y sales biliares y asimismo aumentar pues el almacenamiento que van a tener. Entonces, una vez sea necesaria pues esa bilis para la emulsión lipídica o para mejorar la digestión de los lípidos, eh, se va a producir una estimulación vagal a través de la colecistocinina, que va a hacer que salga toda esa bilis de la vesícula y pase a través del colédoco y vaya a llegar hasta el duodeno para posteriormente absorber pues, o generar, facilitar la absorción de los nutrientes en el ilio. Entonces la bilis está formada básicamente de agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol y electrolitos. Y vamos a tener que hay varios mecanismos por los cuales van a formar cálculos biliares, que se pueden englobar en 4 cosas, que es la absorción excesiva de agua de la bilis, la absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, cuando hay demasiado colesterol o cuando hay una inflamación del epitelio. Y eso nos va a llevar, pues entonces, como les digo, a la formación de cálculos, que eso lo vamos a llamar colelitiasis. Y esto es importante porque de ahí en adelante se van a derivar pues las principales complicaciones, que es de lo que vamos a hablar acá en esta charla. Y vemos que cuando se obstruye en el conducto cístico, va a generar una colecistitis. Si ese cálculo migra al colédoco, pues va a generar una coledocolitiasis, y si ya migra al páncreas y genera una obstrucción, ya sería una pancreatitis biliar. Entonces, es necesario hablar de colelitiasis, y la colelitiasis pues vemos que es una enfermedad relativamente frecuente con una prevalencia de 10 al 15% a nivel global. Nos dicen que aproximadamente entre el 10-25% de los pacientes son sintomáticos, pero que de ese 80-90% de los pacientes asintomáticos, aproximadamente de 1 a 2 por año van a progresar a ser sintomáticos. Y de estos pacientes, pues del 20 al 40% van a desarrollar complicaciones, siendo la complicación más frecuente la colecistitis aguda, que llevándose de un 10 a un 15%. Entonces, los cálculos pueden variar y pueden haber 2 grupos grandes de tipos de cálculos. Inicialmente, pues los de colesterol, que se van a llevar un gran porcentaje, el 80% de los cálculos, y los cálculos pigmentarios. Y
aquí como para ver más o menos las características de cada uno, vamos a ver pues que los cálculos de colesterol son básicamente por cristales generados por esa estasis que se va a generar en la vesícula. Nos dicen pues que en la radiografía tienden a ser radiolúcidos y hay unos factores de riesgo claros pues que es la obesidad, el sexo femenino, edad avanzada y la pérdida rápida de peso. Los cálculos pigmentarios se llevan un 20% de frecuencia, son más radiopacos y son más debidos a enfermedades crónicas o a colangitis esclerosante, y pues nos describen que son más comunes en la población asiática. Entonces, esto nos deriva a factores de riesgo que se pueden dividir en modificables y no modificables. Acá no están todos, sino que están como algunos de los más principales. Y entre los modificables podemos tener la obesidad, la dieta, el sedentarismo, lo que ya les había dicho, la pérdida rápida de peso y el uso de anticonceptivos orales. Mientras que en los no modificables, la edad avanzada, el sexo, la raza, y se ha descrito pues que pueden tener algo de relación con la historia familiar. Y esto nos lleva a una mnemotecnia pues, que nos han enseñado en toda nuestra carrera, que es las 4 Fs, que básicamente, pues por sus siglas en inglés, pero básicamente en español sería mujeres por encima de los 40 años, en edad fértil, que sean fértiles, y obesas. Entonces, esto es una mnemotecnia pues, que nos ayuda como a identificar esos factores de riesgo. Entonces, los pacientes con una colelitiasis se van a presentar al servicio de urgencias y van a tener una clínica, pues que tenemos que sabérnosla bien, y lo que va a primar en la clínica va a ser el cólico biliar. Y ese cólico biliar se caracteriza por ser un dolor en hipocondrio derecho que va a empeorar con la ingesta de alimentos, que se puede irradiar a la región escapular o incluso irradiarse al hombro. Y esto es básicamente pues porque lleva algo de inervación del frénico, y que por lo general el dolor va a durar menos de 6 horas y puede o no acompañarse de náuseas y vómito. Pero hay otros síntomas poco comunes que pues, también se pueden generar más en adultos mayores, que es la plenitud gástrica, el reflujo, la distensión abdominal, pirosis o incluso pacientes con dolor torácico. Entonces, aparte de la clínica, pues nos tenemos que ayudar de paraclínicos, y en este caso, pues podríamos solicitar hemograma, podríamos solicitar función hepática, podríamos solicitar reactantes de fase aguda, pero hay que tener en cuenta que en estos pacientes, cuando solamente tienen colelitiasis, estos paraclínicos pueden estar normales. Entonces, no orientarnos, pues, o como no llevarnos al diagnóstico. Entonces, por eso es necesario empezar a apoyarnos de las imágenes, y como para mencionar la radiografía, pues nos dicen que menos del 10% de los cálculos alcanzan a tener una concentración alta de calcio como para ser visibles en la radiografía. Entonces eso no haría un examen útil en este tipo de pacientes. Entonces, hay una serie de exámenes que sí nos pueden ser de mayor ayuda, iniciando pues como con la ecografía, que es lo que es como menos invasivo, más rápido y mayormente disponible para el paciente, y que aparte tiene una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la colelitiasis. La tomografía va a perder sensibilidad y es por causas similares pues, a lo que hablábamos de la radiografía, y nos va a servir más como para diagnósticos diferenciales en caso de que tengamos un paciente pues, con una clínica en específica. Y la endosonografía tiene una sensibilidad y una especificidad también muy buena. El problema de esta es pues, que es un poquito más invasiva con el paciente, pues hay poca disponibilidad, no todos los centros van a tener el recurso, y pues tenemos la ecografía que tiene una buena sensibilidad y se puede comparar con esto. Pero vamos a ver que la endosonografía pues va a cobrar importancia más adelante. El manejo básicamente se va a enfocar en los síntomas, y los síntomas, como ya vimos, es un cólico. Entonces el manejo va a ser con analgésicos. Idealmente, o la primera línea serían los AINES, y también esos pacientes, como les dije, se pueden presentar con vómito o con náuseas. Entonces los antieméticos, antiespasmódicos también nos pueden ayudar. Y los opioides, ya vamos a hablar un poquito de ellos, porque hay o algo que nos decían a nosotros es que
aumenta el tono del esfínter de Oddi, entonces que podría empeorar estos pacientes. Y ya el diagnóstico definitivo con estos pacientes sería la colecistectomía, que en este caso se realiza de una forma electiva y es básicamente para pacientes sintomáticos. Hay otras indicaciones pues para pacientes asintomáticos, pero eso no es tema pues de la charla. Y estos pacientes no necesariamente tienen que quedarse en el servicio de urgencias, no necesariamente tienen que quedarse hospitalizados, sino que esa cirugía se puede derivar de forma ambulatoria. Con respecto a los opioides, entonces, como digo, hay varios estudios o varias cosas que nos dicen, sobre todo los especialistas, de que aumenta el tono del esfínter de Oddi, pero ya han ido saliendo pues más evidencia y más estudios que todo va apuntando a como que no nos sesguemos y no seamos como reacios al uso de los opioides en caso de que el paciente sea necesario. Aquí les traigo pues estos que básicamente comparaban la morfina, la petidina y el tramadol y medían de forma manométrica si en verdad se aumentaba el tono del esfínter y el único que demostró pues como realizar algo de aumento de ese tono fue la morfina, pero demostraron que incluso el tramadol podría tener un efecto hasta inhibitorio del esfínter. Entonces esto es como para cogerlo con pinzas y no sesgarnos pues a que están totalmente contraindicados. Entonces, la coleritiasis va a tener varias complicaciones. Estas son como las 4 más importantes, que son la colecistitis, la coleocolitiasis, la pancreatitis y la colangitis. En este caso, pues nos vamos a enfocar en la colecistitis y coleocolitiasis, ya que la pancreatitis y la colangitis pues tienen un capítulo aparte y vamos a hacer una revisión mucho más profunda de cada una de ellas en las próximas revisiones. Entonces, la colecistitis puede ser una colecistitis aguda o crónica. La colecistitis básicamente es la inflamación de la vesícula, generalmente ocasionada por una obstrucción. Y la colecistitis crónica es cuando este proceso se repite pues, en el tiempo y se va a caracterizar pues, por paredes de la vesícula engrosadas, con infiltración de células inflamatorias y posterior atrofia y fibrosis pues, de la vesícula. Pero esa colecistitis crónica pues no la vamos a tocar en estos momentos, nos vamos a ir por la colecistitis aguda, que como ya les había dicho es la complicación más frecuente, llevándose de un 10 a un 15% de todas las complicaciones y alcanzando una mortalidad incluso hasta del 4%. Y la etiología, pues si bien la mayoría del 90-95% es por una obstrucción por un cálculo, también hay un bajo porcentaje que es una colecistitis acalculosa. La fisiopatología básicamente pues se comienza con una inflamación pues, posterior a la obstrucción y una infección pues, de la vesícula que va a producir una distensión de la misma y aumento de las presiones dentro de la vesícula biliar, que esto va a generar un edema y un desprendimiento de la mucosa, por ende congestión venosa y lo que sigue a eso es isquemia, necrosis y pues se puede perforar y ocasionar una peritonitis y obviamente esto va a llevar una sobreinfección bacteriana secundaria que puede terminar en una sepsis. Entonces, con respecto a la clínica de la colecistitis, pues tenemos varias sintomatologías y pues varios síntomas y varios signos al examen físico e incluso apoyo de algunos paraclínicos. Pero si vemos este cuadrito que les traigo es como para mirar la sensibilidad y especificidad de cada uno de los síntomas, de los signos y de los paraclínicos individualizados. Y vemos que si bien signos que son pues buenos o que son muy descritos como el signo de Murphy, que es el cese abrupto del ciclo respiratorio cuando se hace una presión sobre el hipocondrio derecho, no alcanza a tener por sí solo una sensibilidad y una especificidad alta como para yo decir que si tiene eso, ya voy a hacer el diagnóstico. Asimismo pasa pues con el resto de signos, síntomas y de paraclínicos. Entonces por eso las guías Tokio nos recomienda que no hagamos las cosas solamente con un paraclínico o un signo o un síntoma, sino que lo enfoquemos todo como un síndrome. Y nos dan 3 pilares fundamentales para sospechar o para hacer el diagnóstico de esta patología. Y básicamente nos basan en signos locales de inflamación,
signos sistémicos de inflamación y hallazgos imaginológicos pues, que correspondan a la colecistitis. Entre los signos locales, pues entonces para yo tener una sospecha diagnóstica tengo que tener por lo menos un signo local, ya sea el signo de Murphy o un dolor o masa palpable en el cuadrante superior derecho. Entre signos sistémicos, tener al menos uno también de ellos como para sospecharlo, que sea fiebre, PCR elevada o una leucocitosis. Y ya para yo decir que tengo un diagnóstico definitivo, tengo que tener una imagen que me muestre pues, signos de colecistitis. ¿Cuál imagen? Entonces acá les traigo pues como para comparar más o menos sensibilidad y especificidad de las imágenes de las principales eh, imágenes pues que podemos utilizar y vemos que la ultrasonografía o la ecografía pues tiene buena sensibilidad y especificidad en estos pacientes y es incluso comparable con la resonancia y que la tomografía, que como ya les había dicho, pierde especificidad, nos sirve mucho más para diagnósticos diferenciales. La colecintigrafía pues es un estudio nuclear, es invasivo, requiere radiación ionizante, que si bien alcanza sensibilidad y especificidad muy alta, pues es poco disponible, más costoso y mucho más invasivo para el paciente. Entonces pues no será como relevante en estos momentos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía? Entonces, la ecografía nos puede mostrar tres cosas principalmente que nos ayudan mucho al diagnóstico y es ver los cálculos directamente en la vesícula o obstruyendo la vesícula, ver edema de la pared que se manifiesta por una pared vesicular mayor de 3 milímetros y ver líquido perivesicular. Entonces, si ustedes ven pues la imagen de acá a la izquierda, esta los reúne todos, ahí vemos los cálculos con su sombra acústica, pues cada uno con un edema de la pared y con la flecha blanca delgadita señalando lo que sería el líquido perivesicular. A este lado a la derecha pues es más grande el edema y probablemente si lo medimos mide más de 3 milímetros y esta imagen de abajo nos muestra más que todo pues el fluido o el líquido perivesicular. En esto pues, sería una forma mucho más exagerada y gráfica de observarlo. Pero esto no va a ser lo único que vayamos a ver en la ecografía, sino que también hay otros signos como el signo de Murphy sonográfico, que es exactamente lo mismo, pero con el transductor. Además del aumento de la pared vesicular, también podemos ver aumento del tamaño de la vesícula, que se define como un eje longitudinal mayor de 8 centímetros y en el eje corto mayor de 4 centímetros. La presencia pues, del cálculo que esté obstruyendo e incluso podemos ver aumento de la vasculatura o del flujo Doppler en la pared vesicular que nos habla pues como del proceso inflamatorio. Entonces, estos son los hallazgos principales. Vamos a ver la ultrasonografía, en la tomografía, en la resonancia. Y ya pues a este lado les muestro cómo se vería el flujo Doppler aumentado en la pared vesicular. La tomografía, como les digo, pues sirve más como para diagnósticos diferenciales. Y la resonancia se equipara mucho en sensibilidad y especificidad con la ecografía, pero lo bueno de la resonancia es que nos va a dibujar muy bien el árbol bronquial, todo el árbol bronquial completo. Entonces, nos ayudó mucho en otro tipo pues no solamente la colecistitis, sino en el resto de complicaciones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ya cuando tenemos el diagnóstico de la colecistitis, tenemos que definir qué tan grave es el paciente que tengo yo, porque eso me va a hablar de la mortalidad que puede tener el paciente. Y la guía Tokio 2018 nos lo resume en 3 grados, leve, moderado y severo, siendo el severo pues un paciente ya con diagnóstico de colecistitis aguda, pero que tenga algún daño de órgano o de algún sistema. Y si vemos pues los criterios que ellos nos mencionan acá son muy equiparables con el score SOFA. Entonces si nosotros tenemos una colecistitis en un paciente que ya tiene una disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, hepática, hematológica, pues probablemente ese paciente tenga una colecistitis grave y tiene una mortalidad, puede alcanzar una mortalidad incluso hasta del 5%. El moderado es el paciente con una colecistitis confirmada, pero que no tiene ninguna disfunción de ningún órgano ni ningún sistema, pero que tiene signos inflamatorios, entonces que tiene una leucocitosis, que tiene dolor o signo de Murphy positivo,
o que ya tenga alguna otra complicación como una colecistitis gangrenosa, enfisematosa, abscesos hepáticos. Esto es un grado moderado. Y el paciente con una colecistitis leve es el paciente que no cumpla con ninguno de los criterios que acabé de mencionar, que tiene una mortalidad pues, menor del 1%. Entonces, con respecto al manejo, tenemos que ver pues, que como es una sobreinfección, pues como es una inflamación con una sobreinfección, entonces vamos a ver los gérmenes más comúnmente aislados y vamos a ver que predominan los gérmenes gram negativos, pero también hay unos gram positivos y anaerobios, perdón, que van a ser encontrados tanto en cultivos de líquido biliar y hemocultivos. Entonces, según esta etiología, es que vamos a enfocar el manejo antibiótico que se le debe dar a los pacientes. Y esto debe ir muy de la mano con la epidemiología local y con los aislamientos de cada institución o de cada región donde ustedes estén trabajando. Pero acá pues la guía nos hace como una recomendación de cuáles serían las opciones terapéuticas a evaluar, obviamente ampliando el espectro de cubrimiento antibiótico en los pacientes que tengan una colecistitis grave. ¿Qué sí hay que tener en cuenta con respecto al antibiótico? Y es que hay algunos antibióticos que no tienen o no penetran bien en la vía biliar, entonces no sería, aunque nosotros sabemos pues que son antibióticos buenos, en esta circunstancia pues no sería una buena opción terapéutica. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, cefotaxime, vancomicina, amicacina, gentamicina, no penetran bien en el árbol, en la vía biliar, entonces, por eso nos recomiendan otro tipo de antibióticos que tienen mejor penetrancia. Entonces, eso es con respecto al manejo antibiótico, pero también pues estos pacientes vamos a ver que lo que hay que hacer es desobstruirlos y la desobstrucción tiene que ser con cirugía. Y entonces nos planteamos una pregunta y es si le hacemos una colelab o le hacemos una colecistectomía abierta, pues qué diferencia hay entre hacerle una o la otra. Entonces vamos a ver que por lo general pues se realizó este estudio se los traigo pues como para mostrarle esto. Realmente compararon las dos técnicas y vieron disminución en la morbilidad, disminución en la mortalidad, disminución en la estancia hospitalaria y disminución en las pérdidas sanguíneas mayores de 500 mililitros, todo esto a favor de la Colelab con respecto pues, a la colecistectomía abierta. Y es por esto que la guía hoy en día nos da esta recomendación y nos dice que recomendamos una colelab a los pacientes como primera línea, en los pacientes con colecistitis aguda, pero que evitemos este abordaje cuando el paciente esté en un choque séptico o que tenga alguna condición crítica que ellos lo definen pues como alguna contraindicación del anestesiólogo. ¿Y qué diferencia hay entre realizarla, pues una colelab temprano o de forma tardía? Y ellos compararon pues en esta revisión de Cochrane. La verdad, pues, no hubo diferencia pues, en cuanto a daño en la vía biliar, ni a otras complicaciones, ni a tener que convertirla a una colecistectomía abierta. Lo que mostró diferencia fue en el tiempo de estancia hospitalaria de estos pacientes, siempre y cuando no sea una colecistitis pues, complicada. ¿Y cómo definimos una colecistitis complicada? Entonces, básicamente son tres, pues hay más, pero son tres cosas grandes que podemos revisar en estos momentos, que sería una colecistitis enfisematosa, una colecistitis gangrenosa y pues lo que pasaría al final que sería ya la perforación. Entonces la colecistitis gangrenosa es la complicación más frecuente de las colecistitis, llevándose hasta un 30% de frecuencia y va a estar caracterizada pues por una necrosis de la vesícula biliar, de la pared de la vesícula biliar, y que posteriormente, pues si avanza, se va a convertir en una perforación. Los principales factores de riesgo para todas estas complicaciones vamos a ver que van muy de la mano el sexo masculino, la edad avanzada, pacientes con antecedentes de diabetes o de enfermedad cardiovascular o de enfermedad arterial periférica,
Y vea que acá nos muestran pues que hasta un retraso en la cirugía puede evolucionar a estas complicaciones. Eh, Como hallazgo, en la ecografía vamos a ver una cosa que ellos describen como el flap intraluminal, que esto básicamente nos habla pues como de necrosis y es muy característico de estos hallazgos en la colecistitis. Y en la tomografía podemos ver zonas en las que no capta bien el contraste, que a veces incluso se puede formar una cosa que ellos llaman el signo del doble halo o de la doble pared, y es básicamente esa necrosis manifestada pues en la pared vesicular. También con respecto a la tomografía, pues evaluar bien porque estos pacientes a veces pueden generar abscesos o esa necrosis puede empezar a generar perforación, generar abscesos perivesiculares y si estos abscesos pues drenan, pueden drenar o al peritoneo y ocasionarnos una peritonitis o al hígado y generarnos pues abscesos hepáticos y obviamente pues va a empeorar la mortalidad en estos pacientes. La colecistitis enfisematosa básicamente es otra complicación, pero esta va a ser más generada por organismos o microorganismos productores de gas, como la familia de Clostridium. Y la importancia de esta radica en que tiene una mortalidad muy alta que alcanza hasta el 20% de los pacientes. Como vemos, pues los factores de riesgo es lo mismo y la ecografía no va a ser tan útil en este caso, pues porque como sabemos, la ecografía es sonido, es guiada por sonido y el aire es mal conductor del sonido, entonces no vamos a ver adecuadamente pues como las características que vemos en los otros hallazgos. Y lo que sí describen ellos pues es que se puede ver como la pared, pero esto sería pues como muy inespecífico. Está descrito que en la radiografía podríamos llegar a ver la colecistitis enfisematosa y es debido a ese aire que se genera o a ese gas que se genera alrededor de la pared de la vesícula que podría resaltar pues en la radiografía, pero vemos pues que en la tomografía se va a ver mucho mejor el gas que está rodeando la vesícula y se puede ver aerobilia o incluso pues la obstrucción distal. Lo último que puede pasar, pues, lo peor que va a pasar después de esto va a ser la colecistitis perforada, es decir, que esto se perfore y ya, como les digo, va a aumentar la mortalidad. El sitio más común donde se perfora es en el fundus vesicular y esto puede ocasionar, como ya les había dicho, una peritonitis, un absceso hepático o un absceso perivesicular. Y esta es una tomografía pues muy gráfica que muestra pues como lo que puede ocasionar una perforación de la vesícula. Entonces, en todos estos casos, la colecistectomía se hace urgente. Entonces, todos estos pacientes, idealmente, llevar cirugía inmediata porque estos pacientes, pues, para reducir el riesgo de mortalidad. Pero hay una aclaración y es que estos pacientes, como ya les había mencionado antes, están muy inestables, están sépticos, tienen alguna condición, pues que usted considere que si esos pacientes los lleva a una cirugía, pues probablemente se va a morir en la cirugía. Entonces lo que se recomienda hacer es una colecistostomía con el fin de derivar y manejar por el momento la obstrucción mientras mejoran las condiciones del paciente para posteriormente llevarlo a una colecistectomía. Otra entidad muy importante pues para todos nosotros que estamos en contacto con pacientes críticamente enfermos es la colecistitis acalculosa. ¿Y por qué estos pacientes son importantes? Porque también alcanza una mortalidad muy alta, del 30%, y tiene muy alta prevalencia de gangrena. Hasta el 50% de los pacientes con colecistitis acalculosa se engangrenan y hasta un 10% se van a perforar. Y esto predomina básicamente en los pacientes que están críticamente enfermos. ¿Cuál es el problema de los pacientes críticamente enfermos? Que por lo general van a estar en una unidad de cuidados intensivos, en unidades de alta dependencia, pueden estar bajo intubación orotraqueal, bajo sedación, entonces no nos van a expresar una clínica pues muy sugestiva, entonces nos tenemos que apoyar mucho como la sospecha diagnóstica y de las ayudas pues para clínicas imagenológicas.
Los factores de riesgos, pues miremos que son pacientes críticamente enfermos, entonces gran quemados, pacientes con traumas mayores, cirugías grandes que no hayan sido, no necesariamente tienen que ser biliares, el uso de soporte vasoactivo o soporte ventilatorio en los pacientes y pues los factores de riesgo pues que ya previamente les había mencionado, que es ser hombre, mayor edad avanzada, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. ¿Y qué pasa en estos pacientes? Pues básicamente todo va a estar dado por tres factores grandes y son la estasis biliar, la isquemia y posteriormente una infección. El problema de la estasis es que pues, se va a empeorar por la depresión del volumen que van a tener estos pacientes, porque estos pacientes pueden generar hilio. La mera ventilación mecánica puede favorecer esa estasis biliar. Algunos medicamentos sedantes o relajantes que utilizamos en los pacientes. Y incluso está descrito que la nutrición parenteral total también puede favorecer esa estasis biliar, que posteriormente va a llevar a una isquemia, que fuera de eso va a estar agravada por la hipotensión de estos pacientes, por el estado de deshidratación y por los soportes vasoactivos que tengamos. Y esto va a llevar a un fracaso de la microcirculación con una hipoxia celular que va a favorecer la infección. ¿Cuál es el problema de la infección? Que estos pacientes en unidades de alta dependencia se van a infectar por gérmenes que pueden ser multidrogoresistentes, entonces va a ser mucho más difícil eh, eh, solventar la infección y por eso es que tienen una mortalidad tan alta. Además, pues por el retraso diagnóstico. ¿Cuáles son los gérmenes más comúnmente aislados? Pues también vamos a encontrar la misma, pues gérmenes muy parecidos, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Enterobacter, pero también podemos encontrar gérmenes como Bucordelia, Enterococcus y algunos otros gérmenes pues, que puedan expresar resistencia a ciertos manejos de antibióticos. Entonces, no es únicamente las bacterias las que nos van a causar esto, sino que también hay otros patógenos que nos pueden causar la colecistitis acalculosa y generar pues esa obstrucción que genere la colecistitis. Y vamos a ver que los pacientes con brucelosis, los pacientes con leptospira, los pacientes con tuberculosis, pacientes con virus de pues, hepatitis A, hepatitis B, Epstein-Barr, pacientes con parásitos como Ascaris, Plasmodium, es decir, un paciente con malaria puede generar una colecistitis acalculosa y de eso pues fallecer como complicación directa de su infección. En cuanto entonces a las ayudas diagnósticas, pues la ecografía y la tomografía van a ser con muy buena sensibilidad y muy buena especificidad y tenemos unos criterios mayores y unos criterios menores. Básicamente los criterios mayores son muy similares, a excepción pues, de que no tenga cálculos con respecto a la colecistitis calculosa. Y los crismográficos pues también van a ir muy de la mano, pero en esto se va a presentar más fluido pues, perivesicular, incluso generarse abscesos o gas o aerobilia pues, que se presente en este caso. Y lo bueno de la tomografía es que nos sirve pues para diagnósticos diferenciales también a estos pacientes que están en un estado tan crítico. Este es un ejemplo que lo encontré pues en uno de los artículos y que me parece importante y es un paciente crítico que estaba en una unidad de cuidados intensivos por una enfermedad coronaria severa y continuaba pues con choque y le hicieron una tomografía y se dieron cuenta que la vesícula estaba muy distendida y con algo en el interior que no correlacionaba pues como con la densidad de un cálculo y cuando lo llevaron a cirugía se dieron cuenta que era un trombo gigante que estaba pues obstruyendo la vesícula. La otra complicación pues es la coledocolitiasis y esto va a ser básicamente cuando el cálculo migra al colédoco y produce una obstrucción. Esto va a tener una incidencia de 10 al 20% de los casos. Se dice que es la causa principal de una obstrucción no maligna y está descrito que el 10% de los pacientes que son llevados a Colelat van a desarrollar una coledocolitiasis. Y la etiología básicamente son cuatro factores, básicamente dos.
la primaria, que es una obstrucción generada por una estenosis o por una condición del paciente, la secundaria, que es la que conocemos, que es la generada por cálculos, y esto va a ser residual o recurrente. Residual si esto se vuelve a presentar un cálculo después de haber sido liberado antes de los 2 años, o se presenta un cálculo después de haber sido liberado después de los 2 años, y ya sería recurrente. La clínica va a ir muy de la mano con el cólico y con el dolor en hipocondrio derecho, pero acá va a predominar la ictericia, y como un dato importante, estos síntomas van a resolver es cuando se quita la obstrucción. Y la importancia de esto es que esto puede prolongar a colangitis ascendente y pues empeorar todo. Ayudas diagnósticas, igualmente, por sí solas, pues no van a alcanzar una sensibilidad y una especificidad alta. Entonces, ni comparándolas con la ultrasonografía o con la ecografía. Entonces, por eso la guía nos recomienda pues como unos criterios de riesgo, como para definir cuál es el riesgo verdadero que tiene ese paciente de una coleocolitiasis. Y los divide en moderados, fuertes y muy fuertes. Y esto, la importancia es que nos va a definir cuál va a ser el manejo que le voy a dar al paciente. Y nos dicen, como una recomendación grande de la guía, es que si el paciente tiene unos criterios muy fuertes, que son pues una dilatación del conducto biliar, una bilirrubina mayor de 4, o ya el paciente con colangitis, pues que ese paciente sea llevado de una vez a CEPRE, ya que la CEPRE es diagnóstica y terapéutica. Pero que si tiene criterios de alto o de moderado riesgo, pues que primero le podemos hacer una colangioresonancia o una endosonografía. ¿Y qué diferencia hay entre todos esos exámenes? Pues entonces vamos a ver que los que predominan van a ser esos tres: la colangioresonancia, la endosonografía y la CEPRE, todos con muy buena sensibilidad y con muy buena especificidad. Y la única diferencia, pues así como grande entre todos, es que la CEPRE va a ser diagnóstica y terapéutica a la vez. En todos vamos a ver pues la dilatación del colédoco, incluso cálculos ahí obstruyendo el colédoco. La colangioresonancia pues nos va a dibujar muchísimo mejor el árbol biliar, y vamos a encontrar bien los cálculos. Y pues la CEPRE en este caso pues seríamos que si encontramos el cálculo, pues vamos de una vez y retiramos esa obstrucción. Hay algunas contraindicaciones que básicamente son los pacientes en condición médica inestable, o una aclaración que nos hacen acá es: si el endoscopista no está entrenado en realizar CEPRE, pues mejor no la haga. Y esto nos lleva a otra pregunta, y es si entonces, ¿qué es mejor, si hacer la CEPRE y después colecistotomía, o hacerla de una sola vez? Y mostraron pues que no hay diferencia significativa ni en mortalidad, ni en que se quede la vía biliar sin cálculos, ni en estancia hospitalaria, y esto queda pues como más a decisión del cirujano. Em, Como otra complicación, pues ya como para redondear un poquito sobre estas patologías, está el hilio biliar, y es cuando ya este cálculo o esta obstrucción progresa ya del colédoco y va a pasar a comunicarse ya con el intestino. Y esto va a ser pues una de las una causa de obstrucción intestinal mecánica. Está descrito pues que hasta del 1 al 4%, y aquí la incidencia sí va a ser mayor en mujeres con edad avanzada, y también puede llevar a una mortalidad alta de hasta el 27%. Y se dice pues que la fisiopatología inicial o más común es la fístula colecistoduodenal. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? Que también pueden ser pacientes críticos, y que su clínica va a ser más de obstrucción, y se está descrito que estos pacientes, pues hasta un alto porcentaje del 50%, van a tener un diagnóstico, ya cuando estos pacientes están inestables, no, siguen con pobre mejoría y son llevados a una laparotomía. Ahí es donde se dan cuenta que verdaderamente pues, está la obstrucción. Hay unos criterios radiográficos que los describen como la tríada de Rigler, que es básicamente
evidenciar aerobilia en la radiografía, que lo vemos acá señalado pues con esta flecha negra, el cálculo propiamente pues en el hilio terminal, señalado con esta flecha blanca, y con el asterisco pues que veamos algún signo de obstrucción. Ya todo esto nos estaría hablando del hilio biliar. Y pues en la tomografía lo vamos a ver mucho mejor y se va a dibujar bien el árbol y vamos a ver la obstrucción, y aparte podemos ver la aerobilia pues con una mejor sensibilidad y especificidad. Podemos ver muchísimo mejor acá en la tomografía, y aparte de eso pues nos va a servir para diagnósticos diferenciales. Otra complicación y que representa del 1 al 3% de los casos de hilio biliar es el síndrome de Bouberet, que es una obstrucción ya a nivel del bulbo duodenal. Estos pacientes también alcanzan una mortalidad de hasta el 12%, y también pues es derivado por una fístula colecisto-duodenal. Estos pacientes, la intervención quirúrgica pues también se puede hacer CEPRE y retirar el cálculo, pero estos pacientes también hay que cerrarles la fístula colecisto-duodenal, porque si no van a seguir haciendo la misma cosa. Y los síntomas son más generados de obstrucción, que son vómito, dolor abdominal, puede presentar hematemesis, pérdida de peso, o hiporexia o anorexia. Estos pacientes, pues entonces la tomografía también nos va a dar una buena imagen, nos va a dar una dilatación pues, de la cámara gástrica como manifestación de la obstrucción, y nos va a mostrar neumobilia también, y nos puede mostrar pues, la imagen que obstruye la luz duodenal. Y esto es como para mostrarles más o menos el tamaño que llegan a obtener estos cálculos y la razón por qué llegan a obstruir pues, en partes como tan distales. Entonces, como modo de conclusión, recordemos pues, que las colecistopatías son patologías frecuentes, que hay que tener una buena sospecha clínica y hay que apoyarnos en los métodos diagnósticos que existen hoy en día para enfocar a estos pacientes. En los pacientes críticos, pues, identificar los casos en los que necesitamos una cirugía urgente y reconocer rápido la enfermedad, pues como para impactar en la mortalidad de los mismos. Escoger la imagen adecuada, pues de acuerdo a todo lo que les acabo de mostrar, y entender que el manejo fundamental de estos pacientes va a ser basado en desobstruir, quitar la obstrucción, que va a ser al fin y al cabo lo que va a generar las patologías o las complicaciones. No es más lo que les quería contar. Básicamente con eso cierro la charla. No más invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Recordarles que todas estas charlas pues, de revisiones de los miércoles quedan grabadas y se pueden ver de forma asincrónica en nuestro canal de YouTube, y que cada miércoles a las 8 de la noche estaremos revisando pues, más temas.